Hola, estamos nuevamente en este espacio que hemos construido para charlar de arquitectura. Espero que se suscriban y que manden sus comentarios. Es muy importante para nosotros saber qué temas les interesaría escuchar en estas charlas. Hoy vamos a terminar de platicar sobre la arquitectura griega. Ya hablamos de la arquitectura doméstica, ya hablamos de la arquitectura de la obra pública y ahora vamos a hablar sobre los elementos constructivos que de alguna manera revolucionaron la tipología de los edificios en la antigüedad clásica, pues se llama clásico, ¿sí? Fue tanta la influencia que Roma tomó las bases de la arquitectura griega y las reprodujo en todos sus edificios. Ya hemos hablado de Roma, o sea, busquen Roma y verán la similitud entre las construcciones. Bien, los edificios griegos generalmente se construyeron sobre una base rectangular, como habíamos comentado anteriormente, formada por elementos sustentantes y sostenidos, básicamente adintelados. ¿Por qué eran adintelados? Porque los elementos de sostén eran las columnas y los elementos sostenidos eran las techumbres, y los claros se salvaban a través de dinteles, que en la arquitectura griega se llaman arquitraves. Lo interesante de la arquitectura griega es precisamente que manejan de alguna manera los elementos característicos, la columna, el arquitrave, el frontis y la techumbre, de manera similar. Eso le da una imagen muy característica a su arquitectura. Las columnas estaban apoyadas directamente sobre basamentos que se llamaban, la parte de los tres primeros escalones se llamaba estereobato, o sea, era la base de afuera, estereobato. El último nivel se llamaba estilobato, que era la base de las columnas. De ahí se desplantaban las columnas, ¿sí? Y recibían un dintel. Las columnas estaban formadas por fustes, o sea, la caña de la columna se llama fuste y generalmente está acanalado. Se remata con un capitel formado por un elemento que se llama toro y un elemento que se llama apoyo. Sobre esos apoyos, la primera etapa de la arquitectura griega no tiene base, se asienta directamente la columna sobre el estilobato y sobre ella, sobre el capitel, descansa lo que llamamos el entablamento. Estaba formado por la arquitrave y cornisas que le daban cierta fluidez, cierto aire de ligereza. Sobre esas se encontraba un frontis, que era triangular, y las techumbres a dos aguas. Generalmente los edificios presentan una serie de columnas en su pórtico. O sea, casi todos los edificios en el acceso tienen columnas como pórtico, ¿sí? Y la característica es que están separadas a una distancia tal que tienen una relación proporcional con la base de la columna. Está fríamente calculada para dar una sensación de verticalidad en sus edificios. Aquí les hago un comentario. Toda la columna es circular. La cuadrada se llama pilar. La rectangular y grande se llama pilastrón. Entonces, estamos acostumbrados a llamar columna a todo el elemento de sostén. La columna era circular y estaba estriada. Tiene su base, el fuste o caña y el capitel. El fuste estaba formada, no era de una sola pieza, sino estaba formada por una serie de secciones llamadas tambores que estaban unidos por un sistema de caja
y espiga. O sea, el tambor tenía un agujero al centro y se le ponía una espiga metálica para que tuviera estabilidad. Sobre la columna se extiende el entablamento, que se divide en dintel o arquitrabe, friso y cornisa, y consta de cimacio, molduras y alero. Sobre el pórtico y el entablamento se localiza el frontis, que era el frontón, formado por el tímpano o espacio triangular que estaba ceñido a las cornisas, y ahí en ese triángulo, en ese espacio o tímpano, se llevaba a cabo una serie de esculturas alusivas a los dioses o a la función que tenía el edificio. Después, encima de este tímpano había una serie de cornisas que lo rodeaba y se le colocaban unas acróteras, que eran unas pequeñas esculturas, ¿sí?, que estaban en los extremos y en el centro. Generalmente se usaban como remates. La techumbre era a base de losas de mármol, ¿sí?, o estaba cubierta con teja. En los edificios públicos eran losas de mármol y en los edificios privados era teja. Todos los elementos tienen un canon que les da la uniformidad e identidad. Esta proporción está calculada en relación a un módulo que es la mitad del diámetro de la base de la columna, y todos los elementos llevan una relación armónica en base a esta proporción, a este módulo, ¿sí? O sea, cada elemento está en función de la medida del diámetro de la columna. La columna o estilo fue el elemento más importante de la arquitectura griega. Fue tan importante que a partir de ella se generan los tan conocidos 3 órdenes griegos, ¿sí?, que a lo largo de la historia se les llamó estilos. ¿Por qué? Porque stilo en griego es columna. Y el tipo de columna generó precisamente los órdenes. Y cada columna va a tener una relación perfectamente equilibrada con cada uno de los elementos de que consta toda la construcción griega. Estos 3 órdenes se llaman el dórico, que fue el primero y que se supone que era el más primitivo, ¿sí? El segundo es el jónico, que ya viene del Asia menor, ¿sí?, de la zona de la Jonia, ¿sí? El primero lo generan los dóricos, el segundo lo generan los aquemeos, ¿sí?, y el último es el copiado de las obras de Corintio. O sea, son dórico, jónico y corintio. Las características importantes de cada uno de estos órdenes son las siguientes. El orden dórico se caracteriza por su carácter severo y casi militar. Las columnas descansan directamente sobre el piso sin una base que las conecte. Eran muy gruesas, estaban estriadas y presentan un énfasis que le permitía no romperse al centro. Y este énfasis va a corregir los efectos ópticos que causa a la distancia la colocación de las columnas. El fuste termina en un collarín que lo une al capitel, y está el capitel como remate de la columna, formado por un equino, que es una especie de aro que rodea a la base del equino, llamado astrágalo, y luego estaba un ábaco, ¿sí?, que era un dado aplastado, que es el que sostiene las arquitraves. El arquitrabe es liso, se separa del friso por una moldura o tenia, y el friso, o sea, la parte superior del dintel, va a estar dividido por una serie de triglifos y metopas que recuerdan la posición de los edificios de madera. Los triglifos eran las salientes de las vigas y la metopa era una ventana. Eso significa metopa, ventana, ¿sí? Entonces, los triglifos también tienen una relación de una serie de elementos que rematan y que era una de las características de ornamentación de las vigas.
El entablamento culmina en una cornisa que tiene un cimacio y un alerón, o sea, un elemento saliente, ¿sí?, para escurrir el agua. El orden jónico surge en el siglo V a.C. La columna es mucho más esbelta que la dórica. Las estrías no son estrías tal cual como en el dórico, sino ya están biseladas, o sea, los vértices están completamente aplanados, llamados filetes, son más profundas que en el dórico, y su base está a base de una serie de discos superpuestos llamados toros. Son cóncavos, o sea, uno está remetido y otro está resaltado. Uno se llama escocia y el otro se llama toro. El capitel está adornado con unas volutas o espirales en forma de un pergamino. Hagan de cuenta que estaba el pergamino doblado, ¿sí?, y genera exactamente esa forma. O sea, unos cuernos a los lados del capitel. Este capitel, o sea, esquema de pergamino, nada más era hacia el frente y hacia la parte posterior. En las esquinas generalmente crearon 3, o sea, el de esquina y los laterales. El entablamento se divide en arquitrabe, formado por una triple imposta. O sea, impostas son bandas que van escalonadas, ¿sí?, 3 bandas superpuestas. El friso, que es a similitud del dórico, ¿sí?, es meramente una banda esculpida, ya no presenta los cabezales de las vigas, ni los espacios entre viga y viga, sino ahora está continuamente esculturado, ¿sí? Una cornisa sin ornamentos, con una serie de dentículos, ¿sí?, y todo adornado por el alero y la escultura del cimacio. En ocasiones sustituyen la arquitectura jónica, se sustituyen las columnas por esculturas de mujer, llamadas cariátides, ¿sí?, cuyas cabezas llevan una cesta con flores y sobre ese se asienta el arquitrabe. Eso lo vamos a ver principalmente en el Erecteión. Este estilo prevalece en las edificaciones más importantes de Grecia, y uno de los ejemplos es el templo de Atenea Nike, en Atenas. Se dice que estas cariátides fueron la venganza de los atenienses contra la gente de Carias, cuando se rebelan y estos atenienses los derrotan y se traen de esclavas a sus mujeres y les demuestran con estas cariátides que la mujer de Caria siempre va a ser esclava de los atenienses. El último orden, el corintio, fue el más complejo. Fue una copia de los edificios de Corintio y fue utilizado tanto en la arquitectura griega como en la arquitectura romana, ¿sí? Su característica principal es que la columna corintia es mucho más alta. Es muy similar a la jónica, pero es más alta y más esbelta. El capitel es la característica importante de la columna del orden corintio, porque es una especie de maceta donde surgen unas hojas de acanto, del árbol de acanto, que parece que están creciendo de esta maceta, ¿sí? Está formada por hileras de 8 hojas en 3 niveles, ¿sí? Tiene una serie de tallos que sobresalen del cáliz y de ahí emergen las volutas que soportan los ángulos del ábaco curvado. El entablamento es muy similar al jónico, pero con molduras más acentuado. O sea, es un estilo muchísimo más ornamentado, mucho más lujoso y más bello. Uno de los edificios más representativos del orden corintio va a ser el templo de Zeus. Aquí vemos algunos de los elementos característicos del orden corintio y pues, ¿qué más me queda decirles, señores? La arquitectura griega, muy importante, porque hasta la fecha nos han llegado las condicionantes de diseño, como la proporción,
la escala, aquellos elementos de hacer fachadas a través de escalas y proporciones áureas, etc. Bien, espero que les haya interesado esta plática. Nos vemos en la próxima charla de arquitectura y no olviden suscribirse. Por favor, manden comentarios y temas. Muchas gracias.